el laboratorio, ¿sí? O sea, vamos... Entonces, para terminar esta unidad 1, en la cual vimos desde el análisis del átomo de carbono y su hibridización, y vimos lo que tiene que ver con alcanos, alquenos y alquinos, vamos a ver hoy justamente alquinos, sus características, nomenclaturas, propiedades, síntesis y reacciones. No vamos a insistir demasiado en algunas cuestiones porque son todas muy similares, ¿eh? Nos vamos a dedicar justamente a las cuestiones particulares. Bien, para arrancar vamos a decir que los alquinos contienen en algún lugar de la molécula un triple enlace carbono-carbono, ¿sí? O sea que presentan hibridación sp, ¿recuerdan? Y esto implica que tienen un enlace sigma, fíjense aquí, sp, sp, y dos enlaces pi formados por dos nubes de electrones, una por encima y por debajo de la molécula, y otra delante y detrás, ¿sí? La molécula de etino, en este caso, que es el primer miembro de la serie, es lineal. De manera que se pueden ver perfectamente los dos enlaces pi formados por esa nube de electrones, o sea, por dos orbitales p sin hibridizar, ¿sí? Muy bien. Respecto de la nomenclatura, bueno, se siguen las mismas reglas DUPAC que hemos visto, se le agrega el sufijo ino, y entonces el primer término de la serie es el etino, más conocido en la industria como acetileno. El acetileno es un gas que se utiliza como en el soplete oxiacetileno, ¿sí? Para cortar hierro, para soldar, ¿sí? El otro miembro que le sigue de la serie es el propino, 3 átomos de carbono, y a partir del butino, como hay dos posibilidades, tenemos que empezar a colocar el localizador para indicar dónde está el triple enlace, ¿sí? La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N-2, son los hidrocarburos de este tipo de alifáticos que menos hidrógeno tienen, ¿sí? También puede darse el caso, como habíamos comentado en los alquenos, que hubiera dos triples enlaces en la molécula, en ese caso, como en este caso, fíjense, 1,4-hexadiino. Yo indico que hay dos triples enlaces, pero tengo que decir dónde. Fíjense que en este caso está nombrado de derecha a izquierda. También, a medida que vamos avanzando, se van complejizando un poquito las moléculas, y entonces podría darse el caso que ustedes tuvieran una molécula como esta que yo tengo representada acá, en la que hubiera un doble y un triple enlace en la misma molécula. Bueno, la realidad es que el doble enlace tiene prioridad, ¿sí? Entonces, fíjense, como el doble enlace tiene prioridad, se comienza a nombrar desde aquí, desde la izquierda, ¿sí? Muy bien, entonces, 1, 2, 3, 4, 4 metil, 1 hexen, o sea, en el carbono 1 está el doble enlace, 5 ino, o sea, queda para el final el triple enlace. Como un detalle a tener en cuenta. Dentro de las tablitas que yo les hablaba hoy, que ustedes tienen, no sé si ustedes las han visto, las han impreso, cuéntenme. ¿Alguno las vio, las miró, las tiene por ahí? ¿Se las bajaron a su compu? Bueno, yo les sugiero que ya, digamos, después de que terminemos la clase de hoy, entren a la última sección que dice tablas y se bajen las tablas o las impriman, porque las van a necesitar tener a mano para los parciales.
Entonces, así como tenemos que ir a la sección de trabajos prácticos de laboratorio y bajarnos el TP1 para el martes que viene, también bájense las tablas, porque si no, se les va a complicar. Muy bien. Vamos a ver un método de síntesis para los alquinos. Miren, yo voy a arrancar recordando algo que vimos en alqueno. Si yo tengo un dihalogenuro de alquilo vecinal porque fíjense que los halógenos están uno al ladito del otro, y lo trato con hidróxido de potasio en medio alcohólico, esto es importante, lo que yo logro es poder sacar un halógeno de un carbono y un hidrógeno del carbono vecino, ¿sí? Y entonces podemos tener esta estructura, ¿ven? Que yo tengo acá, a la cual yo llamé halogenuro de vinilo. Cuando nosotros vimos esto en alquenos, teníamos un solo halógeno, un halogenuro de alquilo, que nos generaba tener el alqueno. Como tenemos dos halógenos en este caso, todavía tenemos presente uno, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es importante lo del medio alcohólico? ¿Saben por qué? Porque si nosotros tuviéramos una solución de hidróxido de potasio en medio acuoso, si ustedes por ahí recuerdan, los alquenos adicionaban con mucha facilidad el agua para formar alcoholes, entonces no podríamos tener este compuesto. Entonces por eso es importante tener el medio acuoso, el medio alcohólico y no acuoso. Entonces fíjense, una vez que vos tenés este halogenuro de vinilo, este es el radical vinilo, lo vamos a hacer reaccionar con esta sustancia sodamina, ¿sí? Ustedes saben, y después lo vamos a ver más adelante con más detalle, el nitrógeno tiene este parcito de electrones disponible, ¿sí? Que lo hace muy propenso a actuar como base, es decir, acepta un protón con mucha facilidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, este parcito de electrones que une el hidrógeno, este que está acá arriba al carbono, se queda y viene a formar el triple enlace, con lo cual me lo deja al hidrógeno como protón. ¿Quién se lo lleva? El nitrógeno, que tiene pares de electrones disponibles. Y por último, el halógeno, porque como ya está hecho el triple enlace, se lleva su parcito de electrones y queda como halogenuro de sodio. El protón se une al nitrógeno y termina siendo amoníaco, y entonces ahí logramos obtener el triple enlace. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos un dihalogenuro de alquilo, en este caso 2,3-diclorobutano, tiene que ser vecinal, ¿sí? Con la reacción de hidróxido de sodio en medio alcohólico, sacamos un halógeno y un hidrógeno, y luego eso, con sodamina, logramos quitar el halógeno y el hidrógeno para finalmente formar el triple enlace. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí. Cuéntenme, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Puedes repetir el ejemplo? Sí, cómo no, claro. Mira, acá, viste que yo puse uno genérico, ¿no es cierto? Bueno, mira, acá tengo un alcano de 4 átomos de carbono y en los dos del medio tengo un cloro en cada uno, ¿sí? Como si fueran estas dos X, una al lado de cada carbono. Lo primero que hacemos es tratar con hidróxido de potasio y medio alcohólico, sacar uno de los halógenos, fíjate, este que yo estoy marcando acá, saco este halógeno y este hidrógeno. Entonces vos sacás un halógeno de un carbono y un hidrógeno del carbono de al lado, que sigue teniendo el halógeno. Finalmente, ¿cómo armás el tercer enlace? Pi, lo armás
haciendo reaccionar este halogenuro de vinilo con sodamina, y entonces fíjate qué hace. El sodio se lleva al cloro, ¿ves? El cloro se lo lleva al sodio. Y el hidrógeno, que hay que sacarlo para poder formar el triple enlace, se lo lleva el radical amino para formar amoníaco. ¿Ven? Con este parcito de electrones que vemos acá. ¿Sí? Muy bien. Una característica importante de los alquinos que no se da en los otros compuestos que vimos es el carácter ácido que tiene el hidrógeno acetilénico. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo se nota eso? Bueno, acá está expresado como si fuera un equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? Y esto se pone en evidencia cuando nosotros hacemos reaccionar el acetileno, que tengo que aclarar es un gas, con iones metálicos. ¿Sí? Nosotros teníamos previsto, quizá lo podamos ver el martes que viene, cuando uno hace burbujear acetileno en una solución de nitrato de plata amoniacal, y entonces fíjate, el ácido forma acetiluro de plata. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Entonces les decía, el acetileno forma acetiluro de plata, que son sólidos los acetiluros metálicos, en este caso de un color amarillento, ¿sí? Por supuesto se genera hidrógeno en esa reacción, pero lo interesante de esto es que podemos demostrar con esta reacción lo que les comentaba acá arriba, la acidez de ese hidrógeno de un alquino terminal. Fíjense, es necesario que ese alquino esté al final, ¿no es cierto?, para poder poner en evidencia esto. ¿Para qué nos va a servir esta reacción? Además de demostrar la acidez del hidrógeno acetilénico, también nos va a servir como un método de reacción para alargar la cadena de un alquino si ustedes necesitaran. Muy bien. Y entonces vamos a ver algunas reacciones que dan los alquinos, ¿sí? Reacción con hidrógeno, con halógeno, con ácidos halogenados, con agua, ahí entre paréntesis aparece una palabrita media rara, tautomería, ya vamos a explicar lo que es. También una reacción de alquilación y oxidación, parecida a la que vimos con alqueno. Bien, arrancamos. Bueno, la reacción de hidrogenación, o sea, adición de hidrógeno, en el caso de los alquinos se da de manera similar a la que habíamos visto en los alquenos, ¿sí? Con la diferencia que en este caso vamos a adicionar 2 moles de hidrógeno, ¿sí? En el caso que usemos níquel o platino finamente dividido, directamente adiciona 2 moles y llegamos al alcano. Recuerda que si nosotros usábamos este catalizador de Lindlar, que habíamos explicado en alqueno, bueno, podemos frenar la hidrogenación en alqueno, es decir, adicionar un solo mol, ¿sí? Y fíjense el detalle que se obtiene el isómero cis, en el caso de los alquenos. Una cosa que no dije es que los alquinos dan reacciones de adición, ¿sí? ¿Por qué les parece a ustedes que dan reacciones de adición? ¿Qué les parece? ¿Cuál será la razón? Parecida a la que habíamos visto con alquenos. Vamos a recordar cómo están formados esos 3 enlaces. Recuerdan que dijimos, uno era sigma, SP, SP, y 2 enlaces pi.
¿Cómo estaban formados los enlaces pi? No eran orbitales moleculares, ¿no es cierto? ¿Qué eran? Estaban Era como una formados, nube. claro, muy bien, estaban formados, son nubes de electrones, de manera que son dos enlaces que están muy expuestos a que electrófilos, o sea, buscadores de electrones, lo puedan atacar y de esa forma adicionarse a esos enlaces. Fíjense que en este caso, cuando nosotros pasamos de alquino a alqueno, lo que hicimos fue adicionarle 2 moles de hidrógeno 2 justamente en los dos enlaces pi, ¿no es cierto? Muy bien. Reacciones de adición. Profe, Perfecto. Sí. ¿cuándo dijo que se agregan 2 moléculas de hidrógeno? En el caso que vos tengas un alquino y quieras llegar al alcano, ¿sí? Fíjate Ajá, vos sí, sí. que, claro, por cada enlace pi, vos precisás 2 hidrógenos. Entonces es un mol de hidrógeno para una, otro mol de hidrógeno 2 para la otra. Muy bien, muy bien. Sí, Listo, gracias. pregunten todo lo que necesiten. Bien, y lo mismo sucede en este caso cuando vos querés adicionar halógenos. También vamos a poder adicionar 2 moles. Fíjense, tengo el propino con 1 mol de cloro 2 en tetracloruro de carbono, ¿ven? Adiciono los 2 halógenos y fíjense que todavía me queda un enlace pi. En una segunda etapa logro adicionar un segundo mol de cloro 2 y entonces tengo, fíjense, lo que nosotros llamamos un derivado tetrahalogenado. ¿Sí? Para que recuerden esta reacción, en el trabajo práctico, la idea es aprender a generar acetileno. O sea, vamos a aprender a generar etino. Y entonces, a ese etino gaseoso lo vamos a hacer burbujear no en cloro 2, sino en bromo 2, en tetracloruro de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque el bromo tiene un color, recuerdan que ya habíamos hablado algo de esto en la clase de alquenos, tiene ese color rojo, mertiolate, y resulta que ese color rojo lo tiene mientras está como bromo 2. Ahora, una vez que se adicionó, pierde el color, ya no es más bromo 2. Entonces resulta que vos ves que tenés una solución color rojo, medio ladrillo ese naranja, y cuando reacciona se va el color. Eso quiere decir que la adición se produjo. ¿Sí? Es muy linda visualmente. ¿Sí? Habíamos dicho, recuerdo en la clase de alquenos, que esa reacción con el bromo nos ayuda a saber si hay presente en la muestra dobles enlaces o triples enlaces. Lamentablemente no es selectiva, ¿sí? O sea, si nosotros vemos que la solución de bromo se decoloró, bueno, hay presencia de dobles o de triples enlaces, ¿sí? No podemos asegurar más que eso. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa cuando adicionamos ácidos halogenados. Y acá nos viene de recuerdo la regla de Markovnikov, ¿sí? Que decía, así dicho no muy académico, pero fácil de recordar, que cuando uno adiciona, ¿sí?, una molécula con hidrógeno, el hidrógeno busca el carbono que tiene más hidrógeno. Entonces, ¿por qué sucede esto acá? Bueno, fíjense, el cloruro de hidrógeno, por supuesto, está disociado, ¿sí? El hidrógeno es un protón positivo, ¿sí? Es lógico que él se va a unir, ¿sí?, a cualquiera, en realidad, no a cualquiera, a este carbono que tiene hidrógeno, porque se da el producto Markovnikov, y eso me genera en el otro carbono un carbocatión positivo, ¿sí?
Entonces, protón se adiciona en el carbono que tiene más hidrógeno, genera un carbocatión positivo. ¿Cómo es este? ¿Primario, secundario o terciario? ¿Qué les parece? Secundario. Muy bien, Franco. Secundario, claro, claro. Por eso el hidrógeno se adiciona en este carbono, para dar lugar a la formación de un carbocatión secundario que, recordamos, es más estable que el primario. Bien, y me quedó el cloro como anión negativo, que obviamente se va a adicionar, ¿no es cierto?, al carbono que está positivo, ¿sí? Muy bien. Una vez que el cloro se adicionó al otro carbono, fíjense qué es lo que sucede. Tengo la adición del cloruro de hidrógeno, pero todavía tengo otro enlace pi para poder adicionar. Bueno, en una segunda etapa sucede exactamente lo mismo. El protón sobre el carbono primario genera acá, miren, un carbocatión terciario, o sea, mucho más estable que el de la etapa anterior, y el cloro se une entonces a ese carbono. En este caso, nos da lugar al 2,2-dicloropropano. ¿Sí? Después va a haber un ejercicio interesante en el trabajo práctico sobre este mecanismo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito qué sucede frente al agua, con este fenómeno de la tautomería que habíamos comentado. Bueno, primero vamos a ver qué sucede cuando tenemos el acetileno en presencia de agua, ¿sí? Bueno, lo que sucede es que el protón se va a unir a uno de los carbonos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que cuando el protón se unía a uno de los carbonos generaba un carbocatión positivo, supongamos en este de la derecha? Tengo el carbocatión positivo acá y el oxidrilo negativo, obvio que el oxidrilo viene acá. Si ustedes observan, lo que se ha formado acá, vamos a mirarlo acá abajo, es lo que nosotros llamamos un enol, o sea, es un alcohol, porque tiene el oxidrilo, pero que a su vez ese alcohol tiene un doble enlace. Entonces sería una mezcla de alqueno con alcohol, llamado enol. Muy bien, ese enol existe, está, pero miren qué es lo que pasa. Pasa que este protón del oxidrilo, ¿sí?, puede venir acá, ¿sí?, o sea, puede abrir este doble enlace porque él es positivo y el doble enlace es la nube de electrones. ¿Y qué sucede cuando él se viene como positivo acá? Termina acá, ¿ven? Me deja este parcito de electrones negros disponible que se viene y se une acá entre el carbono y el oxígeno. Y entonces se forma esto, que es un aldehído, ¿sí? Y resulta que no es que, digamos, del enol pasa al aldehído, no. ¿Qué ven ustedes acá en el medio? Cuéntenme, ¿qué ven? ¿Una flecha, dos flechas? Que es reversible. O sea, que es reversible y en realidad quiere decir que hay un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio entre el enol y el aldehído. Más desplazado hacia dónde? Hacia el aldehído. O sea, el equilibrio de este sistema está más desplazado hacia el aldehído, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fenómeno de la tautomería? Si nosotros nos fijamos, los átomos son exactamente los mismos, ¿sí? Serían como isómeros de función. O sea, acá tengo un enol con doble enlace y un alcohol, y acá tengo los mismos átomos, pero que arreglados de otra forma forman un aldehído. La diferencia entre esto y la isomería de función
es que acá existen las dos sustancias, coexisten en un equilibrio, ¿sí? En este caso, en el caso del acetileno, más desplazado hacia el aldehído, ¿sí? Esa es la diferencia entre la tautomería y los isómeros de función, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más aquí debajo, un poquito diferente. Miren, ¿cuál es la diferencia entre este compuesto que yo escribí acá debajo, que es un alquino, y este otro? Bueno, la diferencia es que en este caso, ¿sí? Uno de los carbonos tiene unido no un hidrógeno, como en este caso, sino un radical alquilo, cualquiera. Le puse R. Bien, ¿qué es lo que sucede primero? Se adiciona el agua rompiendo el primer enlace pi. Y entonces el hidrógeno en un carbono, el oxidrilo en otro carbono, se forma el enol, es decir, el alcohol con el doble enlace, y luego se da el equilibrio a partir de este fenómeno conocido como tautomería, que ese enol en este caso se transforma en una cetona. Si ustedes observan, es exactamente lo mismo, la única diferencia está en que acá hay un R y acá hay un hidrógeno. Entonces, el carbono carbonílico que está doble ligadura al oxígeno, en el caso del aldehído, está en una punta, en un extremo. En este caso, el carbono carbonílico que tiene doble enlace al oxígeno está en el medio de la cadena, ¿ven? Por eso esta función se llama aldehído y esta función se llama cetona, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que tautómeros son compuestos cuyas estructuras difieren en la disposición de sus átomos, existiendo un equilibrio entre ambas. Esta justamente la definición de tautomería. Hay un equilibrio, ¿sí? Y la más común es la tautomería cetoenólica, esta justamente que vimos acá o acá. Entre el enol, que fíjense, no podemos lograr que quede todo con la forma enólica. Una vez que el enol se forma, automáticamente genera él este equilibrio, sin que nosotros lo podamos evitar. O sea que cuando nosotros tenemos un alquino, ¿sí? Y le adicionamos agua en medio ácido, ya sabemos que no vamos a tener la cetona pura o el aldehído puro. ¿Por qué no lo vamos a obtener puro? Bueno, porque ya sabemos que está en equilibrio en ambos casos con el enol. Eso es importante saberlo, inclusive lo vamos a ver en otros compuestos también con la función oxidrilo más adelante. Bien, entonces, ¿qué adicionamos hasta ahora? Hidrógeno 2 moles, halógeno 2 moles, que nos da el derivado tetrahalogenado. Si adicionábamos ácido halogenado, seguía la regla de Markovnikov, también 2 moles, ¿sí? Si adicionamos agua, se produce el enol en ese equilibrio tautomérico con el aldehído o la cetona. Y vamos a ver qué es esto de la alquilación. Bueno, muy sencillo, miren, lo que se persigue con esto es alargar la cadena. Entonces, fíjate, yo tengo un alquino terminal. Esta condición es sine qua non. O sea, si vos querés hacer esta reacción, el alquino tiene que estar en una punta, al final. Lo hago reaccionar con sodamina. ¿Recuerdan el parcito de electrones acá del nitrógeno? ¿Qué era lo que sucedía? Se llevaba el hidrógeno para formar amoníaco y no formaba el acetiluro de sodio, ¿sí? Como vimos hace un ratito el acetiluro de plata. Luego, ese acetiluro de sodio lo puedo hacer reaccionar con un halogenuro de alquilo, que yo quiera, ahora vamos a ver un ejemplo, y fíjense,
el halógeno se lleva el sodio y me deja el par de electrones para que se adicione el grupo alquilo que yo quiera, que yo necesite. A partir de esto, fíjense que ya el alquino no es más terminal. Ya el alquino queda dentro, en el medio de la molécula. Y acá tenemos un ejemplo, fíjense. Tenemos propino, el alquino es terminal. Lo hacemos reaccionar con sodamina, generamos el acetiluro. Luego, ¿qué sucede si lo hacemos reaccionar con cloruro de metilo? Bueno, justamente, fíjense, agregamos el radical metilo al alquino. Entonces, no es que vamos a lograr otra, digamos, otra función, como hacíamos, como recién, que era un aldehído, una acetona. No, sigue siendo un alquino, pero con la cadena más larga. ¿Cuánto más larga? Lo que vos quieras. O sea, la cadena se va a alargar en función del halogenuro de alquilo que vos le quieras agregar. Entonces, por eso está justo de otro color. Si vos querés tener un alquino de 6 átomos de carbono, bueno, tu halogenuro de alquilo va a tener que tener 3 átomos de carbono, para que se alargue en esa cantidad de átomos, ¿sí? Muy bien. Y para terminar, ¿qué es lo que sucede con la oxidación? Bueno, lo mismo que dijimos para alquenos o para ozonólisis, ¿se acuerdan? Era lo que sucedía cuando vos usabas oxidantes fuertes como permanganato, ¿no es cierto?, en medio ácido, caliente, u ozono, como dice acá, se rompía el triple enlace, en este caso. Con la diferencia que esta oxidación rompe el triple enlace y forma las sustancias más oxidadas posibles, como está demostrado acá, ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo a la izquierda de la molécula 1, 2, 3 átomos de carbono, acá está el ácido con 3 átomos de carbono. A la derecha, 2 átomos de carbono, un ácido de 2 átomos de carbono, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía en los alquenos cuando teníamos un carbono del doble enlace terminal? Bueno, lo mismo que sucede acá. Se formaba el ácido, en este caso con los 4 átomos de carbono de la izquierda, y nos quedaba en un principio como resultado ácido carbónico que se descomponía en dióxido de carbono y agua, ¿sí? O sea que es prácticamente la misma reacción que teníamos en el caso de los alquenos. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos del trabajo número 5. Estos 3 ejercicios voy a dejar para que lo hagan ustedes. El primero es escribir las estructuras para los 7 alquinos isómeros de fórmula C6H10. Le tienen que dar los nombres IUPAC y indicar si reaccionan con plata o nitrato de cobre. Bueno, para este ejercicio lo que tienen que hacer es desarrollar la fórmula y bueno, ver qué isómeros pueden encontrar. En el siguiente es nombrar los siguientes compuestos. Y el tercero es de teoría, que dice en qué aspectos difieren los alquinos de los alquenos, qué similitudes se encuentran entre estos dos tipos de compuestos. ¿Usted qué les parece en esta pregunta? ¿Qué pueden responder con lo que vimos de la teoría del día de hoy? En sus enlaces, que uno tiene 2 enlaces pi producto de la hibridación sp, y los alquenos tienen una hibridación sp2, por lo tanto un solo enlace pi, digamos. Muy bien, esa sería una diferencia, ¿no es cierto? Bueno, sí. Muy bien. La hibridación del carbono es diferente en ambos casos. ¿Y qué similitudes?
encontraron? Vieron que yo en varios momentos le dije, bueno, esto es similar a lo de alquenos. ¿Qué cosas les resultaron ya como conocidas, digamos? Por ejemplo, el Las tipo de reacciones. reacción. La edición. Claro, muy bien. Entonces, una de las cosas similares que tienen los alquenos y los alquinos es el tipo de reacción química que da, de adición. Muy bien. Muy bien. Y El ejercicio. Sí. un cachito para atrás, Mari. En el primer ejercicio, en el cual ustedes tienen que hacer los isómeros, hay 7, ya les avisamos. Fíjense que la última pregunta dice, indique cuáles reaccionarían con ion plata o ion cobre amoniacal. Si ustedes recuerdan, dijimos que solamente los alquinos terminales. Entonces, cuando ustedes logren dibujar los 7 isómeros, solamente van a indicar que son capaces de reaccionar con plata o con cobre aquellos alquinos terminales, ¿no? Entonces ahí van a marcar este sí, este no. Muy bien, seguimos. El ejercicio 4 nos pide desarrollar las reacciones para la síntesis de propino a partir de, bueno, tenemos 8 ejercicios, vamos a hacer 3. A partir del propileno tenemos que obtener propino. Entonces, desarrollamos la fórmula del propileno. ¿Y cómo podemos obtener propino a partir de un alqueno? Un alquino. ¿Qué les parece? Y no sé si ahora se van a dar cuenta. Claro. Sí. Bueno, sí. Lo que vamos a hacer es adicionar bromo. Entonces, en el primer carbono y en el segundo carbono vamos a tener 2 bromos. Y después lo que vamos a hacer es con hidróxido de potasio, vamos a eliminar el bromo en medio alcohólico y vamos a formar el propino. En el segundo ¿Se dan cuenta, chicos, de esto? Lo que acaba de explicar Marina. En el último paso se hace 2 veces, por eso ella pone 2 hidróxido de potasio, ¿sí? En el primer paso sacamos, por ejemplo, el bromo de la izquierda con el hidrógeno de la derecha. Y en el otro paso, ahí generamos un doble enlace. Y en el último paso, sacamos el último bromo y un hidrógeno del carbono vecino. Por lo cual, compusimos el triple enlace. ¿Sí? Bueno, pregunten si no se dan cuenta de lo que está haciendo. Seguimos, Marida. En el punto E, partimos de N-propanol para producir propino. Tenemos el N-propanol, que en medio ácido lo vamos a formar un propeno. Y luego vamos a seguir la metodología que usamos en el punto B para formar el propino. Muy bien. Y para formar propino a partir de acetileno, tenemos el acetileno con sodamina. Profe, Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que adicionar? ¿Cómo preguntás, Bianca? No entendimos la pregunta. Que, o sea, al compuesto que tenemos, ¿cómo nos damos cuenta que debemos adicionarle para llegar al otro? Sí, miren, este ejercicio, mejor dicho, como vamos cerrando un poquito el tema, vieron lo que yo les conté al principio, estamos intentando empezar a hacer pequeñas rutas de síntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes ya saben una colección de reacciones que les permiten a ustedes ir haciendo estas rutas de síntesis que está explicando Marina, ¿sí? Por ejemplo, en el caso E, que vos tenés el N-propanol, o sea, un alcohol en el carbono 1, ese protón del medio ácido lo que hizo fue deshidratar
el alcohol y generar el alqueno. Cuando ustedes repasen métodos de síntesis de alqueno, van a encontrar esta reacción. O sea, todas estas reacciones ya las explicamos. Un poquito lo que yo les decía hoy al principio. Necesitamos que ustedes le peguen una repasada a todo, ¿eh? Y la razón de estos ejercicios, fíjense, no es solo aplicar lo que recién explicamos de alquino, que sí, por ejemplo, lo tienen acá en el punto G, que es una reacción nueva, que la vimos recién, el acetileno con sodamina, y después el halogenuro de alquilo, alargamos la cadena, pero también vamos a usar las que vimos antes de alqueno, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de alqueno, y yo quiero que ustedes practiquen ese parcialito que hicimos voluntario. Seguimos, Mari. Bueno, acá en el ejercicio G tenemos el acetileno, que tenemos que alargar la cadena, entonces usamos la sodamina, formamos un acetiluro de sodio, y como tenemos que agregar un carbono, elegimos el cloruro de metilo. Entonces obtenemos el propino. Muy bien. El ejercicio 5 nos pide indicar todos los pasos para la síntesis de los compuestos siguientes a partir de acetileno. O sea, ahora partimos del acetileno y tenemos que obtener los compuestos que nos pide. Y tenemos que emplear todos los reactivos orgánicos e inorgánicos que necesitemos. Vamos a hacer el ejemplo C, que es el 1,1-dibromoetano. Entonces partimos del acetileno y vamos a adicionar hidruro de bromo en éter. Vamos a obtener un bromoeteno. Adicionamos de nuevo el halogenuro y vamos a tener 1,1-dibromoetano. En el punto D, queremos obtener cloruro de vinilo. Y el cloruro de vinilo, para obtenerlo, lo que hacemos es adicionar ácido clorhídrico en presencia de éter y vamos a obtener el 1-cloroeteno. El ejercicio F nos pide acetaldehído, entonces lo que tenemos que hacer es hidratar, adicionar agua y vamos a obtener el acetaldehído. Y el H, vamos a hacer el ejercicio H como ejemplo. Nos pide 1-butino a partir de acetileno, o sea que tenemos que también alargar la cadena. Entonces usamos la sodamina, vamos a tener el acetiluro de sodio y después adicionamos 1-bromoetano y alargamos la cadena y obtenemos el 1-butino. En el ejercicio 6 nos pide la estructura y nombre de los productos orgánicos que resultan de la reacción de 1-butino con, y hay una serie de reacciones. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos el 1-butino, que al reaccionar con un mol de hidrógeno en presencia de un catalizador, lo que hacemos acá es adicionar hidrógeno, entonces vamos a obtener un alqueno, que es el 1-buteno. Si al 1-butino le adicionamos 2 moles de hidrógeno, vamos a obtener el alcano, el butano. ¿Sí? Ahora al 1-butino le vamos a adicionar, vamos a hacer el ejemplo de que tenemos 2 moles de bromo. Acá me faltó el bromo 2. Sí. Y lo que vamos a obtener es un alcano tetrabromado, tetrahalogenado. Muy bien. ¿Sí? Si adicionamos hidróxido de sodio, lo que vamos a hacer es halogenar al compuesto y vamos a tener un
un alqueno halogenado. Y vamos a ver el ejemplo de ion de carbono terminal. Se va a unir y vamos a tener un compuesto que va a precipitar. Acetiluro sería Acetiluro. claro, un etiluro de plata, en este caso, ¿no? Butiluro de plata. No es muy importante el nombre. El ejemplo 8 nos dice que tenemos una feromona sexual de la mosca común que se llama musculares. Y basándonos en la siguiente ruta de síntesis, tenemos que desarrollar las reacciones y obtener la estructura de la musculares, del compuesto, y los compuestos intermedios A y B. Este ejercicio nos da las rutas de síntesis y nos da como es la fórmula de cada compuesto. Entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, tenemos acá un carbono, un compuesto lineal que es un alquino con 13 carbonos, en realidad con 15 carbonos y con 27 hidrógenos, que van a reaccionar con un alquil litio. Y nos va a dar como compuesto nos da como dato la fórmula que tiene 15 carbonos, 27 hidrógenos y litio. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en un principio, ver qué compuesto sería el compuesto A. Y vamos a ver que es la misma estructura de la cadena lineal del alquino que se va a unir al catión litio. Este compuesto A va a reaccionar con un halogenuro de alquilo, que es una cadena lineal con 8 carbonos y 17 hidrógenos y bromo. Al tener el catión litio, va a reaccionar y se va a alargar la cadena. Y vamos a ver que la unión de estas dos estructuras nos va a dar el compuesto B. Y tenemos que verificar que contrastando con el dato que nos da que tenemos 23 carbonos y 44 hidrógenos. A este compuesto B, que es un alquino, lo vamos a hidrogenar con un mol de hidrógeno y en presencia del catalizador, y vamos a obtener el compuesto musculares, que como vamos a ver es un alqueno. Y tenemos que ver si se condice con la fórmula que nos dan. Bien, entonces fíjense, de nuevo, otra vez, estos ejercicios son típicos de parcial, de final. Ir armando una ruta de síntesis, nosotros le vamos dando ciertas pistas, por supuesto, para ayudarlo. En este caso, la ayuda, digamos, sería darles la fórmula general de la sustancia que se forma. De manera que ustedes pueden intentar hacer la reacción y una vez que obtuvieron la sustancia pueden ir corroborando con los datos que les damos de ayuda, ¿no? Fíjense, en este caso, ¿qué sería? Bueno, dibujar un alquino que en la punta tiene el triple enlace, ¿no es cierto? ¿Cuántos carbonos tiene ese alquino? 13, 14 y 15, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese alquino cuando reacciona con un compuesto organometálico como este alquil litio? Esto es parecido a la sodamina. Fíjense, lugar de sodio tenemos litio, ¿sí? Entonces, fíjense, yo conté 15 carbonos acá, ahí tenemos 15. Quiere decir que lo único que reaccionó acá fue el litio. Muy bien, dibujamos esto. Ahora después nos dicen que esta misma sustancia reacciona con un halogenuro de alquilo que tiene 8 carbonos, ¿sí? Entonces, fíjense,
y un bromo en un extremo. Me dan la fórmula general. Fíjense que en la fórmula general del compuesto B ya no está el litio, ¿sí? Y si vos sumás 15 más 8, ¿sí? Eso te da 23. Quiere decir que lo que sucedió acá es que se alargó la cadena, parecido a lo que hacíamos con la sodamina, y se agregó el grupo alquil de 8 carbonos. Finalmente, ese alquino dice que le agrega un mol de hidrógeno en presencia de Lindlar, que era el que nos frenaba la hidrogenación en alqueno, y bueno, y se obtiene en este caso la estructura del musculare, la feromona, que finalmente es un alqueno de 23 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, más allá del ejemplo, que por supuesto estamos haciendo para que ustedes vean, lo que nosotras queremos que ustedes vayan comprendiendo la lógica de estos ejercicios y aprovechar las pistas que le da. Muy bien. El ejercicio 9 nos pide escribir los ensayos químicos sencillos que permitan distinguir las sustancias de cada par de compuestos. Es decir, tenemos dos compuestos, este es un típico ejercicio de laboratorio. Tenemos dos compuestos y tenemos que analizar qué compuestos son y cómo identificarlos. Perdón, antes de seguir, este ejercicio, en el caso de ustedes en particular, no lo vamos, o sea, Marina ahora por ahí lo va a explicar, pero quiero decir que no lo vamos a tomar en cuenta para que ustedes lo tengan que desarrollar, simplemente porque no hemos visto todavía lo del laboratorio, ¿no es cierto? Pero la idea es pensar lo siguiente: suponete que vos tenés dos botellas iguales con dos sustancias adentro, y por ejemplo te dicen, mira, en un frasco hay 2 pentinos y en el otro hay N-pentano, pero no sé en cuál está cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué reacción sencilla yo podría hacer en el laboratorio para decir, bueno, mira, la botella de la izquierda es tal, la de la derecha es tal, ¿no? Ejercicio de identificación. Bueno, en el punto A tenemos 2 pentinos y N-pentano. Entonces lo que podemos hacer es adicionar bromo y ver cuál reacciona, ¿no? En cuál se adiciona bromo y en cuál no. Y vamos a ver que en el 2-pentino se adiciona bromo y en el N-pentano no hay adición, no hay reacción de adición. Muy bien. Si tenemos 1 pentino y 1 penteno, tenemos un alquino y un alqueno, podemos probar la reacción con plata, con el ion plata, y vamos a ver si uno de los compuestos puede, en el laboratorio vamos a ver que va a precipitar uno de los compuestos. Y vamos a tener que el 1-pentino va a precipitar y el 1-penteno no. En el punto C tenemos 1 pentino y 2 pentino. Los dos son alquinos, entonces si hacemos la reacción con plata, el que es carbono terminal va a precipitar y el 2-pentino no. En el caso D tenemos 1,3-pentadieno y N-pentano. También hacemos la adición con bromo y vamos a ver que el ejemplo 1 va a reaccionar y el N-pentano no se adiciona. Y por último el punto E, 1,3-pentadieno y 1-pentino. Vamos a ver la reacción con plata. El 1,3-pentadieno no va a reaccionar y el 1-pentino, como es un carbono terminal, reacciona y precipita. Muy bien, muy bien. El ejercicio 10 es otro ejercicio de ruta de síntesis. Nos pide completar las siguientes reacciones. Vamos a ver 2 ejemplos, indicar el nombre y la estructura de cada compuesto. Entonces tenemos la estructura de este compuesto con un alquilo, sí, ciclopropano, y es un alquino. Entonces vamos a adicionar 2 moles de cloro
y se va tetrahalogenar. Vamos a tener 2,2, el nombre del compuesto es el 2,2,3,3 tetracloro 1 ciclopropilbutano. Y el segundo ejemplo, tenemos un alqueno al cual le vamos a adicionar agua y tenemos tenemos que averiguar qué compuesto es el A y el B. Entonces, vamos a ver que para adicionar agua tiene que ser en medio ácido y vamos a obtener un alcohol, que es el 2-metil 3-pentanol.